Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un video donde vamos a aprender cómo elaborar textos personales, específicamente el diario, la autobiografía, las memorias, y vamos a abordar un poquito el género epistolar. Estos han sido temas que ustedes me han pedido en mi canal de YouTube, en la casilla de los comentarios, y también algunos de ustedes me han enviado correos electrónicos. Así que hoy vamos a aprender específicamente cómo se elaboran los textos personales. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita, porque recuerda que de esa manera me permites seguir creando contenido de manera gratuita, porque el objetivo de mi canal es nunca cobrar por el contenido que yo difundo, sino que este llegue gratuitamente a todas las personas que lo necesitan. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito acerca de qué son los géneros personales, porque habíamos visto en otros videos la carta, la circular, el memorándum, pero estos son textos de tipo institucional. Pero hay otros textos que van dentro de la categoría de textos personales que lo que tienen como objetivo es difundir información de nosotros mismos. Incluso puede ser que los textos personales sean para consumo solo de nosotros o para consumo de otras personas, pero en un círculo bastante privado. En este tipo de textos nosotros somos los autores y los protagonistas, además somos los narradores de los hechos, por eso es que se le llaman textos personales y todas las historias van escritas desde nuestro punto de vista. Por eso se dice que los géneros personales son completamente subjetivos, porque están escritos desde la subjetividad de quien ve las cosas de una determinada manera. Si yo cuento mi nacimiento, puede ser que mi mamá, mi papá lo haya vivido de manera diferente, pero yo lo he vivido de esa determinada manera. Entonces es totalmente subjetivo porque no depende de la opinión objetiva de nadie, sino de mi propia opinión, y yo soy al final el último juez de mi propia existencia y también de mi texto personal. Entonces, ¿qué tipos de textos personales existen? Los diarios, los textos epistolarios, que son las cartas personales, están también las memorias y los textos autobiográficos. Vamos a ver un poquito más adelante cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Ahora, ¿qué características tienen los textos personales que los hacen ser precisamente personales? Bueno, primero que se utiliza un narrador protagonista. Yo tengo en mi canal otro video donde explico los tipos de narradores que puede haber en un relato. Y ahí yo explico que puede existir el narrador protagonista, el narrador omnisciente, el narrador testigo. Hay muchos tipos de narradores. Si quieren ahondar en esto, pueden buscar ese video en mi canal. Pero en el caso de los textos personales, obviamente utilizamos un narrador protagonista, es decir, la persona que está narrando los hechos es también la persona que los ha protagonizado. Los eventos narrados se presentan como experiencias propias, obviamente, vividos por el protagonista, que a su vez es narrador, y es algo muy importante, no siempre el narrador es el protagonista. Entonces, una característica importante de los géneros personales es que el narrador, esto márquenlo en rojo, rojo porque es pregunta de examen, es que el narrador, el narrador, la persona que relata el hecho, es a la vez el protagonista de ese hecho y el personaje principal de ese hecho. El narrador, por tanto, va a dar una visión muy personal y muy particular de los hechos. Y por eso decimos siempre que los textos personales son de índole subjetivo, porque realmente es como yo percibí un determinado hecho. Puede ser que para alguien cercano el hecho haya sido percibido como bueno, pero para mí fue percibido como malo. Pero al final, como es un texto personal, la única opinión que importa al final es la mía. Vamos a comenzar con el diario personal. Probablemente el diario personal más importante que tenemos en la literatura es el diario de Ana Frank, ¿no? La niña que era judía y que escribió cómo ella había vivido varios años encerrada con su familia en un ático. Entonces, eso es un excelente ejemplo de diario personal. En un diario los hechos se relatan de manera cronológica, por eso se tiende a colocar la fecha
porque es una manera en que el escritor, que a su vez es protagonista, puede ir registrando por fechas eventos importantes de su vida. Muchos psicólogos dicen que los diarios personales son muy importantes porque nos permiten hacer catarsis. Un poco como los poetas hacen catarsis a través de la poesía, una persona que esté atravesando una situación difícil puede hacer catarsis con un diario personal. El tiempo que abarca el diario puede variar desde unos cuantos días hasta meses, años. Yo conozco personas que están escribiendo un diario desde que tenían 10 años, por ejemplo, y ya tienen 36, entonces llevan muchos años escribiendo. Hay personas que escribieron un determinado periodo de tiempo y lo abandonaron. Así que el diario personal se ajusta a las necesidades de quien lo escribe. Se utiliza siempre la primera persona verbal, el yo. Esto también márquenlo en rojo. Y también se puede utilizar la tercera, que es el él, ella o ellos, cuando nos referimos a experiencias de otras personas. Porque obviamente, aunque sea un diario personal, puede ser que haya otras personas que se vean involucradas. Al final, en la vida de uno están involucradas muchas personas. Entonces es muy importante que tengamos claro el uso del yo personal y el uso de la tercera persona. Esto lo pongo en rojo porque es una de las principales diferencias que tiene el diario personal y los géneros personales con otros métodos discursivos, como por ejemplo el ensayo, porque en el ensayo nunca podemos utilizar la primera persona, siempre tenemos que escribir en tercera persona. Lo mismo ocurre con las tesis. Entonces puede ser que una pregunta de examen sea ¿qué persona del singular o del plural se utiliza a la hora de hacer un diario personal? Es el yo y en algunos casos la tercera. Y eso es la principal diferencia con el ensayo, donde siempre se usa la tercera y jamás se usará el yo. Ahora, obviamente se pueden utilizar diferentes géneros relacionados con la narración. Podemos incluir diálogos, aunque no es muy común porque no es una novela, es un diario donde estamos contando las cosas. Y sí puede usarse mucho el género de la descripción si queremos un poco ser muy específicos en el ambiente, en una persona que conocimos, puede ser que querramos describirla en nuestro diario personal. Ahora, muy importante en los diarios personales, los tiempos verbales que vamos a usar. En un diario personal utilizamos el presente del indicativo. Aquí les puse un ejemplo, hoy sueño con volver, tengo la sensación de que. Usamos también el futuro imperfecto del indicativo, por ejemplo, mañana hablaré con Clara. Usamos también el pretérito imperfecto del subjuntivo, si pudiera entender, quisiera volver a verte. Usamos también el pretérito perfecto compuesto del indicativo, he llegado a verle. Hoy he dormido regular. Todos estos tiempos verbales yo los explico en detenimiento en otro video. Aquí solamente los menciono de manera general porque es muy amplio hablar de todos los tiempos verbales, pero por lo menos tengan presente que el presente del indicativo, el futuro imperfecto del indicativo, el pretérito imperfecto del subjuntivo y el pretérito perfecto compuesto del indicativo son los tiempos que nosotros más usamos en un diario personal. Entonces vamos a ver un fragmento de un diario. De hecho, es un fragmento del diario de Ana Frank. Vean cómo ella pone la fecha, sábado 20 de junio de 1942. Entonces inicia lo que ella va a contar. Para alguien como yo, es una sensación muy extraña escribir un diario. No solo porque nunca he escrito, sino porque me da la impresión de que más tarde ni a mí ni a ninguna otra persona le interesarán las confidencias de una colegiala de 13 años. Por cierto que cuán equivocada estaba Ana Frank, porque este libro es un bestseller, difundido en el mundo entero, porque realmente ella tenía mucho que decir en su diario. Pero en realidad da igual, tengo ganas de escribir. He llegado al punto donde nace toda esta idea de escribir un diario. No tengo ninguna amiga. Es lo que yo les decía, muchas veces los diarios permiten que nosotros hagamos catarsis de emociones y sentimientos que se nos hace muy difícil compartirlo con otra persona y el diario se convierte como en esa amiga que va con nosotros a lo largo de nuestra vida. Ahora, también existen las autobiografías y las memorias, que también son géneros personales.
En estos documentos el autor cuenta su propia vida. Igual que ocurre en el diario, el narrador y el protagonista son la misma persona, porque es un género personal. La autobiografía normalmente inicia con cualquier momento de la vida de una persona, es muy común con el nacimiento de la persona. Y luego se van narrando hechos o acontecimientos muy relevantes en la vida de esa persona. Por ejemplo, si fuera una autobiografía mía, sería el momento en que nací, mi niñez en Cuba, cómo fue la transición de Cuba a Nicaragua, cómo fue comenzar a estudiar medicina, cómo fue cambiarme de carrera, cómo fue estudiar periodismo, cómo culminar una maestría, cómo obtener mi primer trabajo, cómo enamorarme por primera vez. O sea, son eventos de la biografía de una persona que la marcan. Vean aquí la diferencia sutil con el diario. El diario son ideas que yo vierto en el papel o en una computadora, si lo hago de tipo electrónico. Pero la autobiografía sí indica hechos o acontecimientos muy marcados, muy importantes de mi vida. Una enfermedad, la pérdida de un hijo, la pérdida de tus padres, la pérdida de un trabajo, el inicio de un emprendimiento. O sea, esa es la diferencia. El diario es un poco más personal, la autobiografía es personal, pero narra fechas y acontecimientos muy precisos. Y las memorias se parecen mucho a las autobiografías, pero se diferencian de estas en que los hechos narrados tuvieron una repercusión pública importante. Es decir, una persona va a escribir sus memorias cuando ocupó un cargo importante. Por ejemplo, las memorias de Margaret Thatcher. O sea, todo el mundo quiere saber cómo fue la vida de la Dama de Hierro. Y lo que ella cuenta en sus memorias tiene un gran poder público, comunicacional, porque ella fue una figura pública. Entonces, esa es la diferencia. La autobiografía la puede escribir cualquiera, tú puedes hacer una autobiografía, yo puedo hacer una autobiografía, pero ya las memorias que tienen un corte más comercial, sí obviamente casi siempre lo escriben personas famosas, escritores famosos, artistas de cine, o sea, personas de renombre, porque el interés no solo está en la vida de la persona, sino en los sucesos históricos que marcaron la vida de esa persona. Esa es la diferencia. Veamos un ejemplo de una autobiografía del momento del nacimiento de una persona. Nací hará hoy 36 años, un 23 de noviembre de 1984. Bueno, obviamente es mi autobiografía, la autobiografía de mi nacimiento, en una ciudad conocida como Camagüey. Fui la primogénita de mis padres, quienes me recibieron con amor y felicidad. El parto de mi madre se adelantó un mes, así que nací pequeña y arrugada. Estuve 10 días en una incubadora para permitir que mis pulmones se desarrollaran. Así que inicié mi vida con un sentimiento que jamás me abandonaría: luchar por mi existencia. Mis primeros 9 años de vida fueron muy felices, ya que fui la primer nieta, la primer sobrina y la primer niña de mi casa. Todo era para mí, desde los juguetes que apenas cabían en mi closet hasta las golosinas que mi abuela cocinaba. Entonces, esto es un relato autobiográfico porque estoy indicando la fecha del acontecimiento y es un acontecimiento que marca la vida de una persona. El nacimiento de una persona marca la vida de esa persona. Esa es la diferencia con el diario de Ana Frank, donde nosotros vemos que ella no indica determinadas fechas importantes, sino que simplemente hace catarsis de sus sentimientos y de sus emociones en el papel. Ahora, el género epistolar. El género epistolar incluye cartas, pero no cartas de tipo institucional como vimos en otro video, sino cartas personales. Pueden ser cartas de amor, pueden ser cartas a tu mamá o a tu papá o la carta a un novio, pero este género se incluye dentro de los textos personales porque existen cartas, por ejemplo, que se mandan dentro de una institución que no tienen ningún carácter personal. Entonces hay cartas que van dentro del género epistolar y dentro del género personal porque son cartas que indican emociones y sentimientos tuyos y van dirigidos a una persona muy especial en tu vida. Normalmente se le llama epistolarios entonces a una colección de cartas que se publican
por la relevancia y el interés que pueden suscitar, y normalmente estos géneros epistolarios se publican en libros, cartas de Neruda, por ejemplo, o cartas del Che Guevara o cartas de José Martí. Normalmente son cartas muy personales que no se escribieron para ser publicadas, pero como los historiadores quieren acercarse a la vida de ese personaje, entonces se publican libros y esas cartas de tipo personal se divulgan a los demás. Normalmente tienen gran relevancia histórica, ya que reflejan un momento importante de la historia. Así es, o sea, estas cartas personales no son las cartas personales mías, no son las cartas personales de Laura Rodríguez, porque yo no soy un personaje que haya impactado la historia, la sociedad. Bueno, estoy a tiempo, tengo 36 años, puede ser que dentro de muchos años pase, pero en este momento por lo menos no he impactado grandemente a la sociedad. Entonces, generalmente los epistolarios se hacen de personas de mucho renombre. A través de la lectura de estas cartas podemos conocer los pensamientos y las reacciones de una persona de interés. Y también podemos conocer detalles de la época en que esta persona vivió o detalles de la vida personal, amorosa, sentimental, familiar de esta persona. Entonces les voy a enseñar un ejemplo de un epistolario escrito por Pablo Neruda, por el poeta Pablo Neruda, uno de sus grandes amores, que fue Matilda. Entonces vean ustedes cómo viene un saludo, Matilde mía, y viene ya el epistolario, la carta. Solo anteayer te escribía con mis grandes decisiones. Defenderemos nuestro amor toda la vida. Ayer en el tren debí conversar largamente con José. Así, sin que lo esperara, supe lo que me ocultabas. Matilde, todo esto fue un nuevo puñal, pero hay en tus cartas algo que me hace no tomar ninguna decisión apresurada. Tú me dices que hasta hoy fuiste avara de tus cosas, pero que todo me lo contarás. Esto me ha reanimado. Si con toda verdad aún lo que no se puede ni pensaste decir, vienes a nuestro encuentro, yo sacaré toda la fuerza necesaria para conservarte. Pablo Neruda sabía escribir. Un beso, pero en la frente de quien quiere de veras defender tu amor. Pablo Neruda. Todas estas cartas fueron recopiladas y publicadas en un libro que se llama Cartas de Amor de Pablo Neruda. Entonces, este es el género epistolar que yo les mencionaba, que normalmente es muy común en personas muy famosas que marcaron una sociedad, un momento histórico de la evolución humana y se quieren recopilar en libros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre la autobiografía, el diario y las memorias si todos son textos personales? Vamos a ver. La autobiografía es la adaptación de las cosas más significativas de la vida de una persona. Su nacimiento, sus estudios, sus preferencias, sus relaciones familiares, sus amores, sus trabajos, sus aciertos, sus desaciertos. Y normalmente la autobiografía está indicada con una fecha precisa. Un diario, a diferencia de la autobiografía, es donde guardas todos tus secretos, tus pensamientos e ideas, donde puedes desahogarte y estar seguro de que solo será tuyo. Y allí podrás expresar todo lo que desees. En realidad, un diario normalmente no se escribe para ser publicado, porque es un documento muy personal. Si ustedes se fijan, se publicó el diario de Ana Frank después que ella había muerto, porque realmente hay muchos sentimientos que ella vierte en ese diario y obviamente no se hizo para compartir con nadie más. Lo que pasa es que por el poder comunicacional que tiene ese diario, su padre tomó la decisión de publicar el diario, pero realmente no estuvo pensado para que fuera público y te das cuenta cuando lo lees. Mientras que en el caso de las memorias, son una combinación del diario y de la autobiografía, ya que se incluyen acontecimientos relevantes y los pensamientos más profundos de la persona. Es decir, la memoria incluye datos relevantes y fechas relevantes de la persona, que es la parte autobiográfica de la persona, pero también incluye sentimientos y emociones
de esa persona. Y por eso se dice que la memoria es una combinación de la autobiografía y del diario. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy en el tema de los textos personales, que yo sé que hacía mucho tiempo me lo habían solicitado, pero no había tenido tiempo para preparar el material y explicarles todo esto. Así que espero que les haya ayudado y les dé pistas para elaborar un diario, una autobiografía o puede ser en el futuro una memoria. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Y recuerda que me puedes escribir a mi correo electrónico espanolencasa.latinoamerica@gmail.com. Bye bye.